resurgirá, resucitará con el resurgir de las corrientes progresistas, nacionalistas, latinoamericanistas de nuestros países. Así va a ser el camino. Verdaderamente yo les digo, es nauseabundo, es detestable la conducta antilatinoamericanista, antibolivariana, antipatria de esta derecha que ha gobernado. De verdad, algunos ya están de ida, como Macri, que destruyó la UNASUR, le metió una puñalada a la UNASUR, le metió una puñalada a Mercosur. Es detestable la conducta de Bolsonaro, arrastradito, arrastrado de rodillas a la política del imperio y del gobierno de Donald Trump, pero una cosa detestable, antibrasilera, antilatinoamericana, antisuramericana. A veces hay que pasar por momentos así para que cada quien salga retratado y se sepa quién es cada quien, para que no haya más disimulo, no haya más demagogia, no haya más discursos falsos y se sepa dónde está colocada la derecha latinoamericana. Está en la antihistoria, en la antiintegración. Estos tiempos difíciles nos sirven también como lecciones y los caminos los retomaremos, no tengo duda, los retomaremos. Más temprano que tarde retomaremos los caminos de la unión y la integración de América Latina y el Caribe. Recordando lo que nuestro comandante decía, que un día como hoy, precisamente del año 1983, él dio el paso para fundar el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El Movimiento Bolivariano, bajo la conducción del comandante Hugo Chávez, en aquel momento, fíjense ustedes, de los años 80, levantó lo que es el árbol de las tres raíces, en base a el pensamiento y la acción de tres revolucionarios. Simón Bolívar, el padre redentor de Venezuela, el libertador, su pensamiento, su obra, su acción, su ejemplo. Simón Rodríguez, que se hizo llamar Robinson como nombre camuflado durante algunos de sus parajes contra el Imperio Español aquí en Caracas. Simón Rodríguez, el Sócrates de América lo llamaban. Y Ezequiel Zamora, quien fue una especie de Emiliano Zapata en Venezuela entre los años 1846 y 1860, que enfrentó el dominio de la oligarquía paecista, que traicionó el proyecto de Bolívar y que saqueó las tierras a los campesinos, a los soldados que volvieron victoriosos de la independencia de Sudamérica. Esas tres raíces, Bolívar, Rodríguez y Zamora. En base a esas tres raíces construyó un sistema ideológico de causas populares, de causas pendientes, ¿no? Un devenir histórico para plantear un proyecto de transformación de nuestro país. Esa es nuestra raíz, ¿no? La raíz del proyecto nacional Simón Bolívar, la raíz del proyecto bolivariano. Y coincidió la insurgencia del movimiento bolivariano con la caída del muro de Berlín, con la caída y desmembramiento de la Unión Soviética, bueno, y con aquella supuesta máxima de Fukuyama del fin de las ideologías, del fin de la historia. De nuestra raíz surgió una ideología revolucionaria por allá por los años 1818, 20, 1822. Así que Puerto Rico está pendiente en la agenda de Bolívar. Luego conocemos las historias de finales del siglo XIX, la colonización por parte del Imperio norteamericano de Puerto Rico. Allí sembraron sus garras profundas. En todas estas coyunturas de los últimos años, si algo se ha demostrado es el fracaso del modelo colonial que Estados Unidos ha practicado en Puerto Rico. Fracaso total.
que ha generado todo tipo de necesidades, miserias, pobreza. Yo a veces veo televisión puertorriqueña y veo a un pueblo puertorriqueño con una gran identidad. El pueblo puertorriqueño tiene una gran identidad cultural. Creo que tiene una gran identidad política también. Tiene una gran identidad con su bandera. Orgulloso de su bandera y de ser puertorriqueño. Yo creo que es cuestión de tiempo que madure una conciencia independentista de nuevo tipo en el siglo XXI y que el pueblo puertorriqueño se encuentre con sus mejores raíces y sea capaz de hablar su lenguaje propio y responder a todos esos modelos colonialistas que se le han aplicado durante 100 años. Hoy por hoy el modelo colonial puertorriqueño ha fracasado totalmente. Y una expresión de su fracaso son las expresiones de Donald Trump queriendo vender a Puerto Rico. Como que, bueno, estuviera vendiendo no sé qué, un objeto cualquiera, un objeto sin sentido. Así lo describe John Bolton en su libro recientemente, La venta de Puerto Rico. Ofensas y ofensas a la identidad, a la dignidad, al honor de los puertorriqueños y puertorriqueñas. De verdad, a Puerto Rico nosotros le tenemos un aprecio especial. Mucho amor. Bueno, de Puerto Rico vienen Tito Curé Alonso, vienen cuantos compositores, cantantes, Héctor Lavoe, no sé cuánto, bueno, Roberto Clemente. Con este mensaje me despido, hay que cuidarse. No es suficiente lo que estamos haciendo para cuidarnos. Oído, atención, no es suficiente. Hay que cuidarse. Esta pandemia es altamente contagiosa y es muy letal. Hay que cuidar la salud de la familia, de los compañeros de trabajo. No piensen que es perder el tiempo. Tener el tapaboca, guardar la distancia social. El que sale a la calle, regrese al hogar y se cuide. Porque el que sale a la calle es el que puede traer el virus a la casa. Hay que cuidarse. Este es un mensaje a todos los compatriotas del mundo, latinoamericanos, caribeños, a todos los que me escuchan. Hay que cuidarse. La orden en este tiempo histórico es cuidarse. Ojalá cuando estemos cumpliendo 16 años en Telesur, dentro de un año, ya se haya superado esta etapa. Exista la vacuna segura, ojalá existan los buenos tratamientos, vacunas, buenos tratamientos, y estemos en una buena y mejor normalidad. Estados Unidos sanciona a 2 socios de confianza del hijo de Nicolás Maduro. La respuesta de Nicolásito a las sanciones de Estados Unidos contra sus 2 socios. El gobierno de Juan Guaidó acusó a Cuba de revender el petróleo de Venezuela. China otorga $1.000 millones en créditos para vacunas en América Latina. Atención, cierran consulado en Yendui. Escalan las acciones negativas entre la diplomacia de Estados Unidos y China. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra 2 socios de confianza de Nicolás, contra Nicolás Jr., el hijo de Nicolás, por ofrecer apoyo a las actividades irregulares del gobierno de Venezuela, entre ellas la industria del oro. Mientras el pueblo venezolano sufre, el gobierno de Nicolás se concentra en sus esfuerzos para mantener el poder. Estados Unidos está comprometido a perseguir a individuos que facilitan o permiten que este gobierno continúe ignorando el bienestar del pueblo venezolano, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado. Los sancionados son los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández. Ambos son socios de confianza de Nicolás y su hijo, y están dedicados a distribuir activos del mandatario en todo el mundo, a la vez que actúan como socios de sus negocios, indicó el Tesoro.
Estados Unidos considera a los dos venezolanos sancionados, junto con el hijo de Nicolás, son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela, a través de la venta ilícita del metal precioso. Como consecuencia de la medida adoptada por el Tesoro, quedan bloqueados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe cualquier tipo de transacción financiera con entidades estadounidenses. Desde la llegada de la Casa Blanca de Donald Trump, en enero de 2017, la relación bilateral con Venezuela se tensó. Estados Unidos fue el primer país en el mundo en reconocer el año pasado al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y desde entonces trató de presionar a Nicolás con sanciones económicas a su círculo cercano y altos cargos con el fin de que ceda el poder. Juan Guaidó, señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su patria. Puede sancionar quien tiene autoridad. Es necesario que exista un delito probado. Estados Unidos no tiene autoridad ni pruebas. Lo único que tiene son medios a su servicio que dejan de lado la rigurosidad y ética para dedicarse a difundir mentiras, expresó Nicolás Jr. en Twitter. Dijo que si Estados Unidos asumiera la protección de su población con el mismo ímpetu con el que, según dijo, ataca a Venezuela, la historia sería distinta. No habría tantos infectados por el actual brote, y él sería favorito en las encuestas. Lo demás es cháchara, agregó en otra publicación el Constituyente. El Departamento del Tesoro dijo que los miembros de la familia Morón Hernández son socios fiables de Nicolás y su hijo. Santiago y Ricardo han distribuido activos para su familia en todo el mundo, afirmó en un comunicado. Las autoridades norteamericanas aseguran que Nicolás Jr. le contrató para hacer negocios en su nombre y para ello usaron diferentes empresas para realizar transacciones. Santiago, según el texto, es el principal asistente de Nicolás Jr., mientras que Ricardo se encarga de las actividades operativas. Además, el Tesoro señaló a Nicolás Jr., los dos hermanos y sus estrechos aliados como figuras centrales de la industria del oro en Venezuela. Carlos Vecchio, representante del presidente encargado en Estados Unidos, aseguró que no hay nada que Cuba nos pueda dar que compense la cantidad de crudo que le enviamos, el cual estaría siendo rematado en mercados internacionales. Una presentación que tiene que ver con los envíos de petróleo que se han hecho de Maduro a Cuba en el primer semestre del año. Es decir, esas son cifras, insisto, oficiales y de seguimiento que se le ha hecho a los movimientos de estos barcos que han salido desde Venezuela para Cuba. El enviado de Estados Unidos del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este jueves que investigarán la posibilidad de que Cuba haya revendido petróleo y combustibles que el país sudamericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. China destinará a los países latinoamericanos créditos por un valor total de $1.000 millones para el acceso a vacunas y medicamentos que le ayuden a encarar el actual brote, informó este jueves la Cancillería de Ecuador. Esta vacuna fue desarrollada conjuntamente por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, bajo el grupo Sinopharm. Se podría decir que ya es un éxito. Ya lo he probado. Recibí una inyección de ensayo el 30 de marzo. El 12 de abril la vacuna entró en la segunda fase del ensayo clínico nacional y el resultado es ideal. Ya estamos autorizados para entrar al ensayo clínico internacional de fase 3. Pekín anunció esa decisión al término de un encuentro virtual entre los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y China, en el que analizó la cooperación multilateral en tiempos del actual brote. China expresó su deseo de contribuir de manera directa con los países de la región latinoamericana, para lo cual informó que entregará $1.000 millones en créditos que vayan hacia el acceso de vacunas y medicamentos, reza un comunicado del ministro ecuatoriano de Exteriores. Además, el gobierno chino ofrece otros aportes por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Luis Gallegos, llamó a sumar esfuerzos para que los conocimientos sean equitativos y estén al alcance de todos. El canciller destacó la importancia de reforzar las iniciativas intra- y extrarregionales, en el contexto de la mayor crisis mundial de los últimos 75 años, según el comunicado. En el contexto, pidió a sus interlocutores aunar esfuerzos para asegurar el acceso equitativo y la distribución justa de todas las tecnologías. El titular ecuatoriano de Exteriores defendió el multilateralismo y advirtió que los riesgos que sufren en la actualidad los avances logrados en la Agenda 2030 y advirtió de los riesgos que sufren en la actualidad los avances logrados en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible en las áreas económica, social, financiera y comercial a nivel mundial. El presidente Xi ha dicho que China compartirá sus vacunas con el mundo.
Tampoco queremos que el desarrollo de vacunas en el que estamos trabajando en AstraZeneca con la Universidad de Oxford se vincule a la política. Las vacunas deben ofrecerse libremente para ser compartidas entre todos a la humanidad. Las vacunas no tienen frontera. Ahora más que nunca se requiere la participación de nuestros países en los foros internacionales, dijo. Cierran consulado en Chengdu y escala acciones negativas entre la diplomacia de Estados Unidos y China. China cumplió su cometido y respondió este viernes a Estados Unidos exigiendo el cierre de su consulado en la ciudad de Chengdu como represalia a la orden de clausura de la oficina diplomática de Houston, Texas. De esta manera, se desata una de las peores crisis políticas desde que los dos países establecieron relaciones en 1979. Luego de un impasse de un día, la Cancillería china finalmente anunció en la mañana de este viernes su decisión de revocar el consentimiento para establecer el consulado de Chengdu y exigir el cese de todas las operaciones. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que se trata de una respuesta legítima y necesaria contra la acción injustificada de Estados Unidos de ordenar el cierre de su consulado en Houston, que Washington defiende asegurando que busca proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de sus ciudadanos, aunque China niega que haya usado propiedad intelectual. Parte del personal del Consulado General de los Estados Unidos en Chengdu se ha involucrado en actividades incompatibles con sus funciones e interferido en los asuntos internos de China y perjudicado los intereses de seguridad de China. Hemos planteado el problema muchas veces y la parte estadounidense es muy consciente de esto. La relación entre ambos países no es la que China desearía, pero Washington es responsable de ello, se exculpó la Cancillería en un comunicado y agregó que su respuesta está en línea con la ley internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y las prácticas diplomáticas, dado que a sus ojos, la medida que tomó Washington rompió todas las reglas. En respuesta a la orden de la Casa Blanca de cerrar el consulado chino en Houston, El portavoz de Exteriores Wang Webin fue un paso más allá y señaló que los diplomáticos estadounidenses enviados a Chengdu participan en actividades que no son coherentes con su misión y que China ha presentado en el pasado múltiples quejas al respecto. Wang aseguró que el consulado chino en Houston sigue operativo, que reconsidere su decisión. Wang también tuvo palabras para el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo, quien este jueves pronunció un duro discurso contra Pekín en el que aseguró que Estados Unidos debe inducir a cambio a China. Estados Unidos en Chengdu se ha involucrado en actividades incompatibles con sus funciones. El portavoz reiteró asimismo que el mundo no tiene nada que temer porque China no busca ni buscará nunca la expansión o la hegemonía. China no se desarrolla a costa de otros. Wang concluyó que detrás de las declaraciones de Pompeo, lo único que hay es un intento en desviar la atención del pueblo estadounidense de sus asuntos domésticos. El deterioro de las relaciones entre los dos gigantes parece haber llegado a un punto sin retorno a raíz de las acusaciones mutuas. Expertos chinos creen que con este aumento de la tensión, los halcones del Partido Republicano estadounidense buscan marcar las pautas para la próxima administración. Gane quien gane las elecciones de noviembre, deben seguir su política de agresión contra China.